Muy buenas tardes nuevamente. Dios les bendiga en el amor de Cristo, pueblo. Este día viernes 31 de marzo del 2023. Son las 4:27 de la tarde. Y yo estoy para traer la palabra de este día, que corresponde a la palabra de este día viernes, de parte de mi Señor Jesucristo. La palabra de este día está en el Nuevo Testamento. Está en el libro de Corintios 7. 7. En el 1 me respaldo yo, lo que mi Señor me dio. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Santo mi Señor bendito, poderoso. Esta palabra que el Señor me dio, diciembre 17, 2022, a las 10:09 de la mañana, dijo el Señor: bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Esa es la palabra. Bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Ay, déjame decirte que siempre que el Señor me manda esta palabra, yo no sé cómo el Señor me va a dirigir, no lo sé. Pero es una palabra que a mí me causa mucha confusión, muchísima. Porque es una palabra que trae mucha confusión en general, por el tema tan delicado que es. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, la gloria, la honra es tuya, porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Bendito, poderoso Rey de gloria. Polvo somos y al polvo vamos, Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la gloria y la honra es tuya, papá. Amén. Vamos a la palabra. Dice problemas del matrimonio. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le será al hombre no tocar mujer. Ahí me respaldo yo lo que el Señor me dio. Dios me lo dio aquí. El que está en 1 Corintios 7:1, yo me respaldo lo que papá me dio aquí. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Dice que para que no vaya fornicando, cada mujer tenga su propia mujer y su propio marido, para no fornicar. Tomemos en cuenta, señores, que lo que está escrito en este libro lindo, hermoso, que yo lo amo, es para el pueblo del Señor. Es para los que estamos adentro. Es para los redimidos que estamos adentro. Tome en cuenta eso, que no es para los de afuera. Amén. No es para los de afuera, es para los que estamos adentro. Es para ellos. Porque con esto causa una contienda. La palabra no es para contender. Porque yo veo las cosas de una manera. Y si tú la escuchas por allá, la vas a escuchar de otra manera. Y tú la vas a entender de otra manera. Cada quien, porque mi cabeza no es la tuya, ni la tuya es la mía. Cada quien la interpreta a su manera. Y más adelante la vas a entender de otra manera. Y más adelante, porque así es la palabra. La palabra hoy nos da una interpretación. Según el nivel que tengamos. Pero si tenemos un nivel más grandecito que el anterior, bajo otra interpretación, algo que se escapó, sale a la luz nuevamente después. Y así continuamente. Pero no es para contender. Si usted le entiende a su manera, entiéndala a su manera. Pero dejemos de contender. Si usted le da su propia interpretación, dérsela. De todas maneras, nadie vive lo que aquí está. Nadie vive. Los mismos que están en los altares son los mismos que rompen las reglas. Son los mismos que rompen los mandamientos.
son los mismos que no viven nada. Entonces, este libro es para que no seamos como el mundo. Este libro es para no vivir como el mundo. El mundo vive como quiere, actúa como quiere. Pero dentro de las cosas del Señor ya no es para actuar como nosotros queremos ni para vivir como nosotros queremos. Es para vivir conforme dice el libro, conforme Dios manda. Amén. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno a otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos cegadamente en la oración. Y volvé a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dice que siempre la mujer esté dispuesta para el marido y el marido para la mujer. Y que no los apartemos, sino solamente cuando tenemos que orar. Cuando tenemos que orar, que los apartemos de lo que es el marido y te está diciendo las relaciones sexuales, la relación sexual. Es un tema muy controversial la Biblia. Porque si vamos a Mateo, donde está en letras rojas, que dijo mi Señor, agarren su cruz y nieguense a sí mismo. Y también pasan situaciones en los matrimonios, perdón que me haga esto, se ve feo, pero me pica adentro el hoyito de la nariz. Hay problemas a veces en el matrimonio, que la esposa en lo sexual está totalmente muerta. Es ahí el varón, si es de Dios, tiene que entender, tiene que negarse a sus necesidades y comprender que su esposa no lo puede satisfacer. Igual la mujer, hay tiempos que el esposo está inservible, no le puede servir. Ahí la mujer tiene que negar a sí misma y entender que su esposo no le puede corresponder. Porque es que tampoco es un mandamiento, eso no es un mandamiento, señores. Eso es algo natural entre la pareja, pero tampoco es el fin del mundo. Tampoco no quiere decir que porque no tuviste relaciones sexuales esta noche te vas a morir el siguiente día. Definitivamente no es así. Debemos de entender. No vamos a buscar excusas para ir haciendo lo malo. No vamos a buscar excusas para ir en fornicación. No, porque si somos verdaderos siervos de Dios, no vamos a ir a hacer no vamos a ir a hacer eso malo. Ni lo va a pasar por la cabeza hacer eso malo. Si somos verdaderos siervos de Dios, no va a pasar por nosotros. Esas cosas no van a pasar. Entonces, tenemos que entender eso. Porque, y saber entender lo que dice aquí. Y saber entender humanamente. Porque los hombres, ellos no les interesa cómo está la mujer. No les interesa. Y vienen y te enfrentan con este versículo. Pero no saben lo que tú sientes adentro. No saben. Por ejemplo, si acabas de parir, hay que llevar una dieta. Si te acaban de sacar algo por tu vagina, si te acaban de sacar algo de adentro, tienes que tener una dieta. No vas a estar a los 3 días. Todo tiene su proceso. Vea.
Y los hombres no quieren proceso. Ay, perdón. Los hombres te vienen y te enfrentan con el... ¡Ah! Perdón. ¡Ah! El hombre viene y te enfrenta con... La Biblia dice que el cuerpo le pertenece a mí. Así dice la Biblia. Conveniente, ¿verdad? Conveniente lo ponen a su manera. No, señores, hay que estudiarlo profundamente y no equivocarlos y no agarrar los versículos mal. Y no agarrar los versículos para torturar a tu mujer, ni tampoco agarrarlos para torturar a tu marido. Porque es que si tu marido no te puede corresponder, porque ya no le funcionan las pastillitas, y vas a estar ahí torturándolo, aquí dice que tu cuerpo es mío y que todo es mío y torturándolo con el versículo. No, señores, no lo vayamos por encima nada más. Dice, ajuntaros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Vaya, ves, aquí dice Pablo, esto no lo está diciendo Dios, esto no, dice aquel, lo digo por concesión, no por mandamiento. No es su mandamiento, no es su mandamiento. Y el hombre lo agarra por mandamiento. El hombre te lo restriega en la cara y lo agarra por mandamiento. No es su mandamiento, no es un mandamiento que sea que un mandamiento, porque dice Pablo no es un mandamiento. Pero si la oración sí es un mandamiento, eso sí es un mandamiento. Entonces dice, no por mandamiento, dice Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, bueno le fuera quedarse como yo. Está diciendo Pablo que bueno le fuera a los solteros quedarse solos sin mujer y a las viudas quedarse viudas sin marido. Sin marido. Es bonito vivir una vida solo, como enuco y como enuca, ¿verdad? Es bonito porque tienes totalmente todo ese tiempo para Dios. No hay nada que te lo impida. No tienes que estar dejando de hacer las cosas de Dios por irle a cocinar al hombre. No tienes que apartarte de las cosas de Dios por cocinarle. No tienes que apartarte de las cosas de Dios por estarle correspondiendo en lo sexual. Porque como pareja, como matrimonio, se le da la mitad a Dios. Te tienes que partir en dos, la mitad para Dios y la mitad para lo de la casa. Y lo de la casa te roba. Si no te pones a que la casa esté ahí un desastre, te demanda tiempo. Te demanda tiempo como Marta. Tenemos que ignorar los quehaceres y dedicarlos a lo que es lo de Dios. Porque no podemos ponerlos como Marta. Porque los quehaceres de la casa te absorben todo el tiempo. Y al diablo le encanta. Porque el diablo, entre más ocupada estás, mejor. Porque no buscas de Dios. No, tenemos que dejar nuestro reguero de la casa y dar el tiempo a Dios. Que Dios sabrá cuándo te va a dar ese tiempito para que limpies lo que tengas que limpiar. Porque demanda mucho tiempo. Las cosas de Dios demandan bastante tiempo, bastante. Pero si no tiene don de continencia, dice, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Dice, aquí dice Pablo, no mando yo, sino que el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar,
o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Dice que el marido no abandone a su mujer y que tampoco la mujer abandone a su marido. Y dice que si tú tomas la decisión de abandonar a tu marido, que no te cases, que no te cases, que no te cases. Y si la mujer toma la decisión del hombre toma la decisión de abandonar a la mujer, que no se case, que no se case, que no se case, que se queden sin casar. Pero volvemos aquí, que te quedes sin casar. Aquí está hablando, está hablando dentro del pueblo de Dios. Pero fíjate, ahí dice, ahí mismo manda, en el 11, a 1 Corintios 7:11 manda a Mateo 5, 32, 19. Vamos a ir ahí para ver qué nos dice, para entender un poco mejor. Santo mi Señor, bendito. 5. ¿5 qué? 5:32. 5:32 dice: pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. ¿Ves? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Dice que cuando tú abandonas a tu mujer dentro de las cosas del Señor, porque estamos hablando de las cosas dentro de las cosas del Señor, no estamos hablando de allá afuera, estamos hablando dentro de las cosas del Señor. Cuando tú abandonas a tu mujer, eres adúltera cuando la abandonas. No la puedes abandonar. Tienes que arreglar las cosas con ella o con él y volver a unir, o si no, van a quedar solas y solos. Pero si es por infidelidad, tú puedes dejar a tu marido y puedes dejar a tu mujer por infidelidad. Dice, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pero dice, a causa. Pero yo digo que el que repudia a su mujer no se puede casar, no ser por causa de fornicación. Dice que si es por fornicación, tú puedes. Si tu marido comete fornicación con otra mujer, tú tienes derecho a apartarte de él. Y la mujer también tiene derecho a dejar. ¿Por qué? Porque te fue infiel. Ahí sí nos podemos apartar de nuestro marido. Pero nos podemos casar nuevamente, pero por el civil. Pero ya por la iglesia, ya no. No nada más por el civil. Los vamos a casar nada más por el civil, pero por la iglesia ya no. ¿Por qué? Porque por la iglesia nomás se casa una vez la gente. Una vez. Fíjate, mira el mundo. El mundo se casa 5 o 6 veces por lo civil, pero por la iglesia una vez. Y si el mundo respeta allá que solo una vez se casan por lo eclesiástico, ¿crees que nosotros los podemos casar 2 veces aquí? Por la iglesia, no, una sola vez. Pero por lo civil, sí los podemos casar más de una vez por infidelidad. Porque hay muchos varones que les han sido infieles. Y esos varones que les han sido infieles se pueden volver a casar, pero solo se van a volver a casar con otra mujer, pero solo por lo civil. No por la iglesia, solo por lo civil. Van a dejar su vida casada, van a vivir su vida casados solo por lo civil. Así van a vivir sin casarse por la iglesia, solo por lo civil. Pero si la mujer del individuo muere, entonces él va a casarse ya del todo, porque
la que le impedía casarse del todo ya murió, es viudo. Entonces va a seguir el segundo paso, que es casarse ya por la iglesia. Viceversa la mujer igualmente. Entonces fíjate, y aquí mismo manda a Mateo 19:9. Vamos a Mateo 19:9. Para que entendamos mejor, porque las cosas, si lees de un versículo a otro, el otro dice otra cosa diferente. 19:9, mira lo que dice en el 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a salvo por causa de fornicación. ¿Ves? Tú no puedes dejar a tu mujer, como pueblo de Dios, no puedes dejar a tu mujer nomás por dejarla. No. Pero si ella fornica, si tienes derecho a dejarla. O si él fornica, tienes derecho a dejarlo. Tienes derecho a dejarlo. Y volverte a casar por lo civil. Por lo civil, porque no te vas a quedar sola ni solo el varón. Pero por lo civil. Pero por la iglesia no. Solo por lo civil. Hasta que aquel o aquel, alguno de los dos muera. Entonces vas a agarrar y vas a terminar y te vas a casar ya por la iglesia. Pero mientras, solo una vez. El de la iglesia solo una vez. Solo una vez es válido. El de la iglesia solo una vez es válido. Pero el del civil no. El del civil se puede casar uno 2 veces por el civil cuando te son infiel. Por ejemplo, si mi marido me es infiel, yo me puedo casar nuevamente por lo civil, nada más. Y hasta que él muera, entonces sí, me caso por los dos. Pero mientras, solo por lo civil. Tienen que entender eso. Solo por lo civil. Entonces dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada, adultera, a salvo por causa de fornicación. Por fornicación de tu mujer, tú no eres adúltero. Por fornicación de tu marido, tú no eres adúltera. Puedes agarrar y casarte, pero por lo civil nada más, porque él está vivo. Mientras esté vivo no podemos casarlos por los dos, solo por uno, por lo civil. Aquí me manda a Marco 10, 11, 12. Vamos aquí, Marco 10, 11, 12. Dice, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos a Lucas 16, 18. Santo mi Señor. 16, 18. Dice 16, 18. Dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Adultera. Es adúltero. Pero si la mujer le fue infiel o el hombre te fue infiel, no eres adúltero ni eres adúltera. No, porque hubo una infidelidad. Y cuando hay una infidelidad dentro de las cosas del Señor, es una infidelidad. Es obvio que si le fallaste a Dios, te falló mucho a ti. Es obvio que te vas a volver a casar. Pero tú te puedes volver a casar. Pero el que te falló, como cometió adulterio y fornicación dentro de las cosas de Dios, ese no entra al reino de los cielos. ¿Te acuerdas lo que tocamos el tema de ayer? Mira cómo va enlazada las dos cosas. Ese no entra al reino de los cielos. Ese ya perdió. Ya perdió su privilegio por eso. Pero tú no, porque a ti te fallaron. Tú puedes volver a hacer tu vida nuevamente, porque te fallaron. Tú puedes volverte a casar con un hermanito
pero nada más por lo civil, no por los dos, nada más por uno, por uno, por uno, no por los dos, nada más por uno, porque el matrimonio en la iglesia nomás es válido una vez, no dos veces, una sola vez. Estamos hablando del matrimonio civil y de los adulterios, de eso estamos hablando, de la fornicación, perdón, estamos hablando del matrimonio civil por la fornicación, de eso estamos hablando, por el civil, de ese. No estamos hablando del por la iglesia, porque el de la iglesia se casa una sola vez y no hay más matrimonios. Así es que no se venga a confundir. No se venga a confundir, porque sabemos que el de la iglesia es válido una sola vez y no te puedes casar dos veces a menos que uno de los dos haya muerto. Seguimos, dice, y a los demás yo digo, dice Pablo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero fíjate, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos ha llamado el Señor. Dice que si tú eres una mujer casada y si el hombre por el evangelio te deja, que te separes. Y si el hombre, si la mujer por el evangelio, si a la mujer no le agrada y ella decide, yo te voy a dejar porque no me gusta lo que... Fíjate, que te separes. Pero aquí no dice que te juntes con nadie más. Nada más dice que te separes. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Qué se puede hacer en ese caso entonces? ¿Mm? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se va a hacer en ese caso? Si te dejaron nomás porque le servías a Dios y la mujer te deja, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Mm? ¿Le vas a pedir el divorcio, va? ¿Le vas a pedir el divorcio? Y te vas a casar con una hermanita de la congregación, con una que oren juntos y canten juntos. Y si el hombre no le agrada, te vas a separar de él, igual te vas a casar con un hermanito que le gustan las cosas del Señor. ¿Qué vas a hacer? Te vas a separar de él, te vas a divorciar y te vas a casar con otro. ¿Va que sí? ¿Va que sí? Pero siempre por lo civil, no por los dos, no, solo por lo civil, ¿ves? Debemos de entender las cosas, pero yo no sé por qué a las mujeres se toca ese tema y les agarra un miedo como diciendo, ay, se le van a abrir los ojos a la mujer y me va a dejar, o se le van a abrir los ojos al marido y me va a dejar. Esas son cosas del diablo. Son cosas del diablo, porque yo ya las pasé. Yo cuando leía esto, yo todavía no estaba casada con mi marido. Todavía yo no estaba casada con mi marido. Y había unos pleitos del diablo que había. Y yo le decía a mi marido, la Biblia dice que solo por infidelidad los podemos apartar. Pero si no hay infidelidad, no los podemos apartar. Y todavía, yo no era ni casada. ¿Ves? Pero ya era una amenaza, ya porque ya tenía ese miedo. Ay, me va a dejar, ay, se va a ir, ay, ay, ay. No, señores. Ese es ese es un temor del diablo. Eso es algo del diablo, hermano. No vivas eso. No vivas eso. Yo me doy cuenta que ese era un demonio que me hacía eso a mí. Las cosas tan bien si el Señor no vino a esclavizar a nadie. El Señor es justo.
El Señor es justo, señores. Ustedes caen en contienda y por lo mismo. Por lo mismo, déjame decirle que siempre no tienes que tener ese miedo. Si el viejito de tu marido te deja, siempre hay un viejito allá que está necesitado también de una ancianita, que necesita también alguien que le cuide los piecitos en la noche. Viceversa. Tal vez la viejita, la viejita allá anda un viejito también necesitado de una viejita para consolarse, para calentarse en las noches. No necesariamente por lo sexual, no. Por hacerle compañía, para estar juntos. Siempre hay un viejito, solo necesitado de una viejita. Se casan también. Así es que dejen de ir dándole vuelta a los versículos y poniéndolos como que, como esclavo, como una forma de esclavitud. No, señores. No, señores. No, señores. Porque dice, a paz los ha llamado el Señor, no a servidumbre, ya ves. Cuando te dicen, no te llamó a ser sirvienta. ¿Qué es una sirvienta? Es como similar a ser esclavo. No lo llamó el Señor a esos. No lo llamó el Señor a eso. Entonces, es que las cosas del Señor son diferentes, hermanos. No es solo que solo vas a pasar como los animales sobre de la mujer y sobre el hombre. No es así, señores. Llega un tiempo que el Señor acomoda las cosas como son. Yo escucho que hay mujeres que dicen que la relación matrimonial tiene que ser sin interés, sin que el hombre vaya nomás a darte un besito nomás cuando te va a ocupar, o te va a dar un abrazo nomás cuando te va a ocupar. No, tienen que haber abrazos y besitos fuera de lo sexual. Tiene que ser así, fuera de lo sexual, no solamente en lo sexual. Porque eso causa temor. Eso causa temor, vivir con esa presión que tu marido nomás te mira como objeto sexual. Eso es horrible. Eso es una presión que se vive. Es horrible. Yo ya pasé por eso. Yo ya pasé por eso. Mi marido a los principios era una presión y a mí me molestaba porque todo es una presión sexual, una presión. Yo no tenía ¿cómo se dice? La misma disponibilidad que él, porque el hombre de por sí es ardiente, la mujer es fría, mucho más si tiene problemas de salud, peor. Y era aquello, y yo decía, ay Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en la pareja tiene que ser interesado? Decía yo, en el mundo no te hacen un favor si no les dan las nalgas. En el mundo, y eso a mí me molestaba, porque decía, no tenemos que ser como el mundo, porque en el mundo no te hacen nada, no te hacen un favor si no les das las nalgas a cambio. Y nuestros maridos no se tienen que comportar como un mundano, no se tienen que comportar de la misma manera, no. Se puede vivir en pareja, en armonía, en paz y en tranquilidad, sin que haya ese interés que el sexo, que sabes que se va a acercar y lo mismo se va acercando y desde que va acercando nomás te va bajando el calzón, no es para otra cosa, sino que para eso. Eso es horrible tener esa presión. Gracias a Dios, no sé ni en qué momento todo se acomodó. Yo dejé de tener esa presión, yo contenta, yo contenta. Una presión de que uno ya después, ni el hombre se acuerda de eso, ni la mujer, se vive a gusto, se viven como un matrimonio, pero al mismo tiempo como hermanitos. No se acuerda uno de eso. Pasa, pasa. Acomodas, se acomoda eso, pero al principio se vive con esa presión. Es horrible. Yo entendía a la hermana que decía eso. Yo entendí a esa hermana que decía eso. Dije yo, pobre hermana. Lo mismo que ella piensa, pienso yo. Porque ahí en el mundo son así. Tú no le puedes pedir el favor a un caballero porque si no le das, ya no te hace el favor. O sea,
Siempre van buscando algo a cambio. Como matrimonio no debemos de buscar nada a cambio. Debemos de hacer las cosas sin interés. Como matrimonio y como pueblo de Dios también. Vea. Dice, porque ¿qué sabéis si tu mujer y quizás hará salvo a tu marido? ¿O qué sabéis tú, oh marido, si quizás hará salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, o como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Dice Pablo, si a cada uno como llegó al Señor, así se quede. Así se quede, dice que así se quede, pues no te puedes quedar así. Porque si llegaste sin casarte a la iglesia, no te puedes quedar así, tienes que casarte. Pero si llegaste separado de tu mujer, te vas a quedar separado. Y te vas a divorciar y te vas a casar con otra. Estamos hablando siempre por lo civil. Te vas a casar con otra. Porque ya estás separado. Ya estás separado. Nada más que estás separado, pero no has tomado la decisión de divorciarte. Sigues casado, pero ya no vives con la julana, ni con el julano. Pero desde tiempos están separados. ¿Qué tienes que hacer? Tomar la decisión y divorciarte y casarte con una hermana o con un hermano. ¿Ves? Ay, Señor, eso no es así. Pues tómalo como tú quieras. Pero yo lo tomo como yo lo hiciera. Porque dime, ¿no te vas a casar? O tu mujer o tu hombre, no te vas a casar porque veniste a las cosas de Dios. Pues ya tenías 5 o 6 años de separado con aquella mujer. ¿Y por qué se separaron? Porque las cosas no funcionaban. No vas a regresar a ese infierno. O ¿qué? Vas a ir y le vas a decir, arreglemos las cosas, le vas a traer a los pies de Cristo. Si ella acepta, pues qué bueno, ¿verdad? Van a iniciar juntos. Qué bueno, porque no hay rotura. Pero si en ese transcurso, si no funcionó y si ya no se aman, ¿qué tienes que hacer? Pedir el divorcio y casarte con alguien que te quiera a ti y que tú lo quieras también, dentro de las cosas del Señor, dentro de las cosas del Señor, dentro de las cosas del Señor. ¿Ves? Estamos hablando de los que vienen allá, separados, pero siguen casados, pero separados. Tienen que divorciarse y casarse dentro de las cosas del Señor. Tanto hembras como varones dentro de las cosas del Señor. No van a agarrar para atrás, no, se van aquí, dentro de las cosas del Señor. Pero tienen que divorciarse, porque si ya no tienen nada con aquella persona, tienen que divorciarse y hacer un nuevo matrimonio en las cosas del Señor, por lo civil. Porque si te casaste por la iglesia, te amolaste. Pero si no eras casado por la iglesia ya, solo por lo civil, vas a pedir tu divorcio, te vas a casar dentro de las cosas del Señor. Por lo civil y por la iglesia también, por los dos, vean. Este es un tema largo y bien difícil de entender. Confuso. Se me hace chiquito mi corazón cuando doy este tema porque reaccionan hay mucha controversia. Y esta es la palabra de Dios. No es un discurso de político, ni estamos hablando de política para entrar en controversia. Tenemos que educarlos, amén. Entonces dice, pero cada uno como el Señor les partió, como Dios llamó a cada uno, así haga esto. Todas las iglesias, dice el Pablo, que todas las iglesias hagan eso, que conforme el Señor los llamó, así se queden. Pero ahí tenemos que tomar la decisión de que si veniste en fornicación, no te vas a quedar en fornicación, tienes que casarte. Tienes que casarte, porque no vas a seguir fornicando. Tienes que casarte porque no llegamos en fornicación a las cosas del Señor, los casamos para llegar a alcanzar el reino de los cielos. Porque si seguimos fornicarios dentro de las cosas del Señor, lo estamos negando a la salvación por no tapar
esa fornicación. Aquí las cosas del Señor es para tapar todo lo malo, para ser libres de todo lo malo. Pero yo me fijo en muchas congregaciones, sí, más allá en los ranchos, en los campos, la gente está sin casarse y así siguen como si nada. El pastor no les dice que se casen. Y más no saben esos congregados que si en ese momento se mueren, van a ir al infierno por fornicarios porque no se casaron. Tienen que casarse. ¿Qué cuesta? No cuesta nada. Nomás vas, firmas un papel y ya. Cásate con tu viejita, cásate con tu viejito, porque si hoy mismo te mueres, vas a perder tu salvación por haber vivido toda una vida en fornicación y dentro de las cosas del Señor. No, tenemos que dejar de ser fornicarios. Dentro de las cosas del Señor no podemos ser fornicarios. Dentro de las cosas del Señor no podemos. Así es que aquí es para vendar, para enmendar el error que hacíamos en el mundo. Todo lo del mundo no lo vamos a practicar en las cosas del Señor, porque las cosas del Señor son santas. No son inmundicia, no son letrina. El mundo es una letrina donde viven y hacen de todas. Aquí no. Aquí venimos a hacer las cosas. Lo que hacíamos en el mundo malo, aquí las venimos a hacer bien y a curar y a enmendar eso malo que hacíamos. Dice, fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese sin incursiso. Fue llamado a algunos siendo incursiso, no se incurcide. Sabemos que la circuncisión no es para los gentiles, es para el pueblo de Israel, porque la circuncisión para el pueblo de Israel era una señal, un pacto que Dios hizo con Abraham. La circuncisión fue un pacto que hizo Dios con Abraham. La circuncisión es para el pueblo de Israel, no es para los gentiles. Pero como a los gentiles les encanta copiar lo de Israel, ¿verdad? Y dice, siendo circuncisos, no se incurcide. La circuncisión nada es y la incursión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ya ves. Dice, lo que importa, dice Pablo, no es la circuncisión, lo que importa es aguardar los mandamientos de Dios. Aguardar los mandamientos de Dios. ¿De qué sirve que tú te circuncides si no eres pueblo israelí? Y con todo y circunciso haces lo malo. Aguarda las cosas de Dios. Aguarda las cosas de Dios. Y los gentiles no tenemos que, los hombres gentiles no se tienen que circuncidar, sino lo que tienen que circuncidarse es el corazón y cumplir los mandamientos. No el pene, el corazón. Ese tienes que romperlo y sacar todo lo malo y vivir los mandamientos de Dios, santo, poderoso. Ese es el que te tienes que limpiar, porque la circuncisión es para el pueblo, de un pacto de Dios con su pueblo. Nosotros somos gentiles, acuérdense. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Dice Pablo, que cada uno en el estado que fue llamado, ahí se quede. Fue llamado siendo esclavo, no te dé. Dice, fue llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procura más. Antes de mi Señor Jesucristo, habían esclavos. Habían esclavos, había esclavitud. Las personas compraban gente para tenerlas de esclavos. Y también si un rico te había prestado dinero a ti y tú no lo podías regresar ese dinero que te habían prestado, llevaban a tu familia y la tenían como sirviente hasta que pagabas hasta el último 5, te soltaban a tus hijos, a tu familia hasta entonces. Esa era una manera de pagar lo prestado. Es bueno porque era, bueno, no puedo pagar este dinero, te lo pago con trabajo. Era bueno, no eres una esclavitud. Hoy en día se puede hacer porque si a mí me prestan 50 pesos y yo no los puedo pagar y me dicen,
Pues hermana, si usted no tiene el dinero, páguemelo con trabajo. Claro, yo se los pago con trabajo. No es esclavitud, es una forma de pagar y buena. Pero también habían esclavos que habían sido comprados. Había esclavos que, por ejemplo, el rico decía, véndame a tu hija, véndeme. Y los convertí en esclavos para tener trabajadores ahí. Porque en mi probatoria, ¿ves? Yo no tenía dinero para pagar. Y a mí me da vergüenza de ver. A mí me da vergüenza. Yo ya había pagado 1 año de probatoria. 1 año. Cada sección era de $35. 1 año estuve pagando $35 mes a mes. Y cuando se apagó el juicio y me paran el juicio y me ordenan otro juicio, tenía que seguir pagando por 18 meses. Nuevamente, otra vez. Y había pagado un montón y ese dinero ya quedaba perdido. Entonces yo le dije al abogado, pero es que yo no puedo estar pagando más. Le digo yo. Entonces dije yo, pero si no me dejan opción, y quieren que yo pague las sesiones de la probatoria, tengo 2 opciones. Que me metan a la cárcel hasta que les pague ese dinero o que me manden a trabajar a algún lado para pagarles el dinero de mis citas con la oficial de la corte. Así dije yo. Una forma de pagar con trabajo, lo que no podemos pagar cash, lo podemos hacer con trabajo, ¿verdad? Es bueno, es bueno. Es como que, es que las cosas antes así eran lindas. No todo se movía a base de dinero. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ahí vive un vecino, así son las puertas, mira. Entonces ahí vive un vecino. Si yo no tengo azúcar, pero él tiene azúcar, pero él no tiene huevo, yo tengo huevo, le digo, cámbiame un huevo por un poquito de azúcar. Y así se cambian las cosas. No sufras. No pases necesidades, no sufras. Sufrimos porque no conocemos la Biblia. Pero conociendo la Biblia, no pasamos hambre. Porque si yo hubiera sabido la Biblia cuando estuve en mi país, yo no hubiera pasado hambre. Porque yo hubiera agarrado de lo que tenía en la casa. Un pollo, mire, cámbiame este pollo por un poco de maíz, o por frijoles, o por esto, por jabón, o por lo que sea, por gas. O mire, yo tengo, si tenía un pollo lo podía ir a vender, ¿verdad? Voy, vendo el pollo y compro el maíz. O mire, tengo una tortilla, cámbiamela por frijoles. O cámbiame frijoles por una tortilla. Cambiar lo que no tienes por lo que tienes. No aguantes hambre, pueblo, y deja la vergüenza. Que vergonzoso es vivir en el pecado, vergonzoso es hacer lo malo, pero hacer lo bueno, eso no es vergonzoso. Ya dejen la vergüenza, eso de la vergüenza. Ese es un espíritu. Tenemos que ser libres de todas esas cosas y ser realmente quienes somos. Eso tenemos que ser. Así es que no pases necesidades. Si te falta una cosa, pero tienes otra vez, cámbiala. Cambia las cosas por otra cosa. No tienes el dinero, pero tienes algo. Cámbialo por comida y no pasemos necesidades. Seguimos. Porque el Señor fue llamado siendo esclavo. Dice, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo. Liberto, dice. Es del Señor, asimismo, el que fue llamado siendo libre. Esclavo es de Cristo. Dice el que fue llamado siendo libre en Jesucristo, es esclavo de mi Señor Jesucristo. No somos esclavos de mi Señor Jesucristo. Trabajamos en su obra, pero es una forma de esclavitud diferente. No estamos atados, no estamos encadenados, no somos esclavos, porque cada uno de ti, que eres pueblo de Dios, cada uno tiene libre albedrío. Si tú quieres, peleas tu salvación. Si no, tienes libre albedrío. Dios a nadie. Si Dios quisiera tenerlos de esclavos, a la fuerza los hiciera. Tú sabes que Dios tiene la autoridad para convertir a todo el mundo evangélico si Él quiere. Pero todos tenemos libre albedrío. Yo decido si vivo o muero en el pecado. Porque
Tengo ese libre, te lo pongo de ejemplo, tengo ese libre albedrío. Así tú tienes el libre albedrío de morir o perderte, pero Dios no fuerza nada a nadie, así que Dios no viene a esclavizar a nadie. Él vino a libertar, no a esclavizar a nadie. Amén. Entonces, porque aquí estas personas, como eran israelíes, no hablan realmente, no conocían de los gentiles, que sabían de los gentiles. Ellos eran apartados de los gentiles. Ellos no tenían ni idea cómo piensan los gentiles, cómo vivían los gentiles, ni idea, porque ellos estaban enfocados en su pueblo Israel nada más. El pueblo Israel nada más. El pueblo Israel no se mezclaba con nadie más. Nada más su pueblo de Israel no se mezclaba con otro pueblo. Nada más ese pueblo apartadito ahí. ¿Ves? Por eso estos vienen a hablar en su misma ley. Tenemos que identificar qué los cae a nosotros y qué no. Porque nosotros no somos israelí. Cada uno, dice, cada uno, hermano, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamientos del Señor, mas doy mi parecer como quien como quien ha alzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremiar, que hará bien el hombre quedarse como está, solo. Está ligado a mujer, no procurar soltarla. Está libre de mujer, no procure casarte. Dice, si estás casado, quédate ahí casado, sigue casado. Pero si eres libre, mujer, sigue libre. Y si eres hombre libre, sigue libre. Más también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero si los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, ya ves. Es lo que no entendemos, hermanos, porque vamos en versículo, vea. Aquí dice una cosita en el versículo y lo vamos adelantando. Allá dice otra cosa. Y es ahí como que entre, porque allá dice otra cosa. Pero las cosas se tienen que llevar como las va diciendo aquí. No saliéndolo del desenfoque donde empezamos. Dice, pero esto digo, hermanos, que el que tiene, esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Los que tienen esposa sean como que no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, cómo agradar a su mujer. Dice el soltero y la soltera siempre está enfocada en agradar a Dios, a Dios, a Dios. Y el hombre casado no, se desatiende de las cosas de Dios por agradar a la mujer y la mujer se desatiende de las cosas de Dios por agradar al marido. Yo no, yo me enfoco en agradar a mi Señor. Porque el marido hoy está y mañana se puede ir y mi Señor siempre está ahí. Y si yo soy fiel con mi Señor y por causa de fiel con mi Señor voy a perder un marido, más adelante me va a dar muchos maridos, por decírtelo así, un ejemplo. Así es que lo que importa es la fidelidad. Yo no voy a desatender a mi Señor por atender al marido. El marido es terrenal. El marido es terrenal. El marido es terrenal y cuando los muramos los vamos a separar. Yo no sé para dónde va a ir el marido, ni él sabe para dónde yo voy a ir cuando los muramos. No vamos a estar juntos. Él no va a poder hacer nada por mí, ni yo por él. Entonces, ninguno de los dos se tiene que descuidar
nomás por estar ahí y descuidarlos de las cosas del Señor, porque del Señor hay mucho que recibir, la salvación. Y de ahí depende nuestra salvación. Y no tenemos que dejar al Señor, abandonar al Señor por las cosas matrimoniales. De ninguna manera, señores. De ninguna manera. Primero serle fiel a Dios, que Él te va a acomodar el tiempito para estar con tu mujer y tu marido. Y los que disfrutan de este mundo, dice, como con agradar a la mujer. Hay asimismo diferencia entre las casadas y las doncellas. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Dice que de las cosas del mundo. Está diciendo que tú te contaminas de las cosas del mundo para traer adentro cómo agrada a tu marido, que agarras de las cosas del mundo para traer. Y es el cuidado que debemos de tener como esposas y como maridos, a no traer nada del mundo, porque si traemos cosas del mundo contaminamos los santos del Señor y eso los convierte en pecadores y eso los aleja del reino de Dios. Porque como matrimonio, yo no voy a traer cosas del mundo, no voy a aprender cosas del mundo cuando ya las viví. Cuando ya viví todo lo del mundo, allá practicando lo del mundo, practicando absolutamente. No voy a venir a practicar dentro de las cosas del Señor lo mismo del mundo. Si el Señor me quitó hasta las tanguitas que usaba en el mundo, porque quiere un pueblo santo, debemos de ser sensatos. Y no voy a venir yo a llenar la casa de tanguitas y de ropa de noche para estar ahí de salvaje. Entonces eso ya me aparta de las cosas de Dios, porque estoy entrando a un nivel de lascivia, de lujuria, y eso es pecado aquí. Así es que a dejar las tanguitas y a ponerlos un calzón que las liberales le llaman mandapasiones, pero es mejor que mate la pasión, pero que yo entre al reino de los cielos, porque yo no estoy buscando estrella sexual, no estoy buscando fama sexual, no estoy buscando nada. Yo estoy buscando el reino de los cielos. Y si tú estás buscando igual el reino de los cielos, debes de dejar de ser lascivia y de ser sensual. Porque las siervas de Dios no son ni lascivias, ni sensuales, ni los caballeros tampoco, que forman parte del pueblo de Dios. Porque una ropa no cambia lo que vas a hacer. Porque no cambia. No quiere decir que porque llevas buen calzón te va a excitar o no. Eso no tiene nada que ver. Lo que importante es que tu mujer esté bien bañadita y bien limpieta de sus partes íntimas. Eso es lo importante. Así es que no hace falta que esté usando lo del mundo para traerlo dentro de las cosas del Señor. Y no está diciendo la misma palabra que no imitemos al mundo. No vamos a imitar el mundo en ninguna cosa. Porque el mundo siempre se la pasa comprando ropa de noche, tanguitas, bracielitos, tanguitas, perfumitos para cuando se van a ir en la noche con el marido. Aquello. No, las siervas de Dios ya no gastamos en eso. Porque a santidad los ha llamado el Señor. Y a negarlos también. ¿Ves? Tenemos que saber llevar las cosas bien. Porque si no, los vamos a perder. Si no interpretamos bien las cosas. Esto digo para vuestro provecho, dice. No para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Está hablando del matrimonio. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Está hablando de las doncellas. Si los padres las dan que se casen, no hacen mal. Si las dejan doncellas que no se casen, tampoco hacen mal. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la
da en casamiento, hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido libre es para la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Dice, si el marido se muere, libre es para casarse con quien quiera, siempre y cuando dentro de las cosas del Señor. Libre es para casarse con quien quiera, tanto el varón como la hembra. Pero no vas a hacer las que hizo John Aguayo. Tienes que orar y no decir, te quiero. Tienes que orar y que Dios te mande la ayuda adecuada. Porque tú te vas a equivocar y esas equivocaciones te van a costar la entrada al reino de los cielos. Porque no vas a ser una señora grande y vas a agarrar uno de 20, como muchas personas que están en los altares. Y en vez de agarrar un marido, agarraron un gigoló porque parece que en vez de ser su marido es su hijo. Y hay viejos verdes que en vez de agarrar una esposa, cuando quedaron viudos, agarraron como a una nieta. No, señores, esos matrimonios no son armados por Dios. Eso se los armó el mismo demonio, porque Dios hace las cosas bien y no las hace desiguales. Pero a mi juicio más dichoso será si se quedare así. Pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, dice Pablo. Con tal sea en el Señor. Todo lo está hablando dentro de las cosas del Señor, todo dentro de la palabra del Señor. Hemos terminado. Dios le bendiga. Cristo le ama. Dios bendiga su noche. Muy buenas noches. Dios le bendiga.